explicación que recurrentemente se hace en las iglesias cristianas para los nuevos creyentes, y es el llamado al bautismo. Digo los nuevos creyentes porque obviamente aquellos que han sido creyentes por algún tiempo ya habrán tomado la decisión de bautizarse, que es el acto mediante el cual se refleja el testimonio público de conversión y compromiso con Dios, representando la muerte al pecado y el nacimiento a una nueva vida en Cristo Jesús. En nuestro estudio del día queremos aclarar las dudas que se han generado alrededor de este mandato del Señor. Muchos se preguntan cuál es el efecto de algo que piensan es un simple proceso de inmersión. Incluso hay dudas sobre cuál es la edad que debe tener la persona para responder en obediencia a esta ordenanza. Hay también una serie de requisitos que muchas iglesias ponen a las personas que aspiran cumplir con este imperativo bíblico, que más bien parecen trabas, creando una serie de obstáculos religiosos, generando restricciones que terminan apartando a las personas. Por todos estos motivos, algunos se cuestionan si es necesario hacerlo. El bautismo es una respuesta de fe en obediencia. No es una obra para ganarse la salvación. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2. El bautismo es una expresión de la transformación interior. En el Nuevo Testamento encontramos la figura de Juan el Bautista, de quien sabemos practicaba el bautismo de arrepentimiento en el río Jordán, anticipando el bautismo cristiano que sería instituido por el Mesías. Y es que el bautismo es algo que nuestro Señor Jesucristo mismo practicó. Lo vemos en Mateo 3. Aunque Jesús no necesitaba arrepentirse, pero se bautizó como ejemplo. El bautismo de Jesús fue aprobado por el Padre. Dice la Escritura que los cielos se abrieron. Se escuchó la voz de Dios y la presencia del Espíritu Santo descendió sobre Jesús, mencionando así estos versículos a las tres personas de la Trinidad. También es algo que nuestro Señor Jesucristo mandó hacer a sus seguidores. En la Gran Comisión de Mateo 28, versículos del 19 al 20, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos dice que el bautismo es parte de hacer discípulos. Es decir, que no se nos plantea como una opción, sino como un requerimiento para todo creyente. En el día de Pentecostés, Hechos 2, versículos 38, Pedro dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora bien, de estos versículos tenemos que destacar unos puntos importantes para una mejor comprensión del bautismo. El bautismo no produce el perdón de pecados. Es la fe en Jesucristo lo que nos hace conscientes de quiénes somos y de nuestra necesidad de un Redentor que es Cristo, creando arrepentimiento de nuestros pecados. Pecados de los que quizás antes no éramos conscientes de cometerlos. Y el arrepentimiento genuino es lo que trae el perdón de los pecados. Y este precede al bautismo. El bautismo, que es una profesión pública de fe y arrepentimiento, constituye un paso de obediencia. Y justamente esa capacidad intelectual y de comprensión sobre el pecado, ese arrepentimiento y esa fe genuina que se requiere para el bautismo, es algo que no poseen los niños. Por ese motivo, el bautismo infantil no tiene ninguna base bíblica. Vemos también en Romanos 6, versículos 3 y 4, que nos muestra el bautismo como símbolo de una nueva vida. Fíjese, dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el verdadero propósito del bautismo: identificarnos con Cristo. Pablo nos enseña que el bautismo simboliza la unión del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es como morir al viejo yo y nacer a una nueva vida en Cristo.
Todo creyente tiene que ser diferente a la forma que era antes de conocer a Cristo. Y el acto simbólico del bautismo nos identifica de manera externa que poseemos una vida de fe interna que se exterioriza. El nuevo nacimiento produce frutos visibles. Gálatas 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando usted viene a Cristo, usted es inmerso en su muerte y resucita para caminar en vida nueva. Usted es totalmente diferente. Morimos en Cristo para vivir en Cristo. No solo se trata de identificarnos como una nueva creación, sino como una nueva creación que vive diferente. Hemos leído en el versículo 4 de Romanos 6 que dice: para que andemos en vida nueva. Claramente está hablando de una conducta espiritual diaria. Cuando usted se convierte en cristiano, usted comienza a caminar en un tipo de vida diferente. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice 1 de Juan 2:6. Preparemos nuestro corazón en oración para recibir la palabra del Señor a través de una exposición detallada sobre el bautismo que el pastor Eduardo nos presenta a continuación. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. La Iglesia cristiana mantiene dos señas externas de su identidad. Son señas ordenadas e instituidas por el mismo Señor Jesucristo, que son los signos visibles de la verdad salvadora del Evangelio, una verdad que aceptamos por medio de la fe y que transforma nuestra vida. Cuando hablamos de estas señas, que son el bautismo y la Santa Cena, hablamos de los ritos que el Señor mismo instituyó para que la Iglesia los observe siempre y en todo lugar. Son símbolos que de forma figurada ilustran y recuerdan de forma visible las verdades centrales de la fe cristiana. Ninguna de estas señales, tampoco ninguna otra de las actividades que realice la Iglesia, pueden añadir nada a la eficacia para merecer la salvación, sino que son el testimonio visible de la realidad invisible que se vive por medio de la fe. Son ilustraciones que deben llenarnos de pasión por la fe, pero nunca sustituir la fe. Cuando hablamos del bautismo cristiano, podemos definirlo como el rito ordenado por el Señor Jesucristo a su Iglesia, mediante el cual expresamos de forma visible y simbólica el hecho intangible de nuestra regeneración espiritual que nos une por fe al Señor. El precedente para el bautismo cristiano lo encontramos dentro del judaísmo, ya con el bautismo que se administraba a aquellos prosélitos que habían llegado a la fe judía, de tal modo que era un símbolo de arrepentimiento. Les capacitaba el ser bautizados para arrepentimiento. Aquellos que venían de otras naciones y no estaban circuncidados, les capacitaba para poder participar de la Pascua. Partiendo de esta imagen, es el mismo Señor Jesucristo el que demuestra la validez del bautismo cuando Él se acerca a Juan el Bautista para ser bautizado por Él. Él va a instituir, el propio Señor Jesucristo, para su Iglesia el bautismo. Encontramos en Mateo 28, versículo 19, este encargo de ir por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo entendieron y practicaron y enseñaron los apóstoles primitivos en la Iglesia, en Hechos capítulo 2, versículo 38, Hechos capítulo 10, versículo 48, Hechos 22, versículo 16, y los primeros cristianos y las primeras iglesias que encontramos en el libro de Hechos también lo practicaron, Hechos 2:41, 8:12, 36, 38, capítulo 9, versículo 18, etc. Y generalmente, a lo largo de la historia, este mismo bautismo lo han ido practicando las diferentes iglesias cristianas. Hay algunos grupos que lo han quitado de su organigrama y de las señas de identidad, pero la base general de toda la iglesia a lo largo de la historia ha practicado el bautismo. El Señor mismo nos enseña cuál es la fórmula por medio de la cual el bautismo debe de practicarse. Y allí en Mateo 28, versículo 19 dice: bautizando a los discípulos, a los que creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
no es un símbolo de la autoridad o identificación con una determinada denominación u organización humana, sino que es una relación que se ilustra con Dios. El creyente va a manifestar por medio del bautismo su compromiso con Dios, con su plan de redención y con su propósito para la vida. Fíjate que cuando pensamos que el bautismo es en el nombre del Padre, es en base a la fe depositada en el plan redentor de Dios que ha ideado desde antes de la fundación del mundo, que ha comenzado en el mismo momento de la caída, reconociendo el creyente que solamente en Dios está la esperanza para el ser humano. Es en el nombre del Hijo. Como señala el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, es por sumergirnos en su muerte y toda la obra redentora y consumada por Cristo, reconociendo que solo en Cristo hay reconciliación y perdón de pecados. Es el único medio para la salvación, no hay otro camino. Pero es también en el nombre del Espíritu Santo, aceptando la guía del Espíritu para la vida, entendiendo que el bautismo no es el final del camino de la redención, sino un punto de inercia para la nueva vida, guiada por el Espíritu Santo, con su plan de continuar viviendo en el marco de la familia de la fe, que es la Iglesia, y desarrollando los dones del Espíritu, sirviendo al pueblo de Dios en cada momento. Así, por medio del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el creyente está simbolizando que ha sido introducido en Dios y en su familia, en todos los aspectos. Por ello es de gran importancia este símbolo y esta señal, porque se declara por medio del bautismo que estamos insertados en Cristo, como un testimonio de la nueva vida que tenemos en Él. Las cosas viejas de aquellas personas que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados han pasado, ahora todas son hechas nuevas. Existe incluso el testimonio en iglesias prerrománicas que aún conservan restos de bautisterios que estaban en el centro de los lugares dedicados al culto y donde los candidatos iban a acceder para ser bautizados. Pero eran curiosos estos bautisterios que tenían por un extremo la entrada donde el candidato bajaba a las aguas por medio de unas escaleras y tras ser bautizado subía por el otro extremo del bautisterio. Simbolizaban que entraban con la vieja naturaleza del viejo hombre, pero salían por el lado opuesto, para comenzar el nuevo camino con Cristo como una nueva humanidad en Cristo. Este nuevo camino no es un camino en solitario, sino que es parte del proceso de los cristianos que testifican que han sido incorporados a la compañía de los santos. El bautismo es una de las señas de la unidad del pueblo de Dios que encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 5, un solo bautismo. Al mismo tiempo, este bautismo cristiano simboliza también que el creyente ha depositado toda su confianza de salvación de la ira venidera en el arca de la salvación que es Cristo. Así es el apóstol Pedro el que ilustra como antitipo del bautismo la historia del diluvio. El arca de Noé en aquella época era el antitipo de esta solución. Solo aquellos que se bautizaron, solo aquellos que se sumergieron en el arca entrando en ella, cruzando la puerta, fueron salvos del juicio que recaía sobre toda la humanidad. Nos dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto no nos salva, pero sí que es una buena conciencia de nuestro vínculo con Dios, dice el apóstol Pedro. El juicio de Dios recaerá de nuevo sobre la historia humana, ya no con agua, sino con fuego. De manera definitiva, la humanidad tendrá que comparecer delante de su Rey, de su Señor. Y el creyente, por medio del bautismo, está manifestando que ha aceptado a Cristo como el arca de refugio seguro frente a este juicio que vendrá. El creyente ilustra que ha puesto su vida y esperanza bajo el cobijo de Cristo y su obra perfecta de salvación. Una obra perfecta no solo para el presente, sino también para la eternidad. El bautismo en sí no tiene eficacia. Es como cruzar la puerta del arca, no valía de mucho, sino es estar en el arca, es estar en Cristo por medio de la fe depositada en Él que nos salva. No es solamente bautizarse, es la fe depositada en Cristo que simbolizamos y recordamos y manifestamos de forma visible por medio del bautismo. Por todo ello, el bautismo cristiano es también la puerta de entrada a la comunión de la Iglesia. Este es el testimonio que se desprende de las iglesias en Hechos.
Aquellos que recibían la palabra eran bautizados y se añadían a la iglesia. Hechos capítulo 2, en el mismo día de Pentecostés, ese momento del mover del Espíritu Santo, muchas personas fueron impactadas por la palabra de Dios, muchas personas creyeron a Dios, muchas personas fueron bautizadas conforme al llamado de Dios y como consecuencia fueron añadidos a la iglesia. Fíjate, este es el proceso. En muchos momentos se nos dice que ser miembro de la iglesia no implica pasar por el bautismo. Sin embargo, el bautismo es una ordenanza del Señor para todo aquel que cree. Y todo aquel que cree que de una forma pública testifique y entonces como consecuencia se entra a formar parte de la comunidad de fe, que es la iglesia. Quizás la pregunta más importante en este momento, más que hablar de formas o rituales, es ¿quién debe bautizarse? Hay iglesias que practican el bautismo de niños como un signo del pacto, creyendo de este modo que les hacen partícipes de las bendiciones establecidas en el pacto sobre la base de la fe de sus progenitores. Otras practicamos el bautismo de adultos, que es consecuencia de una profesión personal de fe y una decisión madura de una persona que cree en Cristo. Y por lo tanto entendemos que el bautismo está conectado con el nuevo nacimiento. Desde luego que la Biblia, cuando nos habla del bautismo, nunca nos enseña el bautismo de niños, en ningún aspecto. No aparece como tal en las páginas de las Escrituras. Otra cosa es como se intenta argumentar hacer del bautismo como un paralelo de la circuncisión o de los proyectos del pacto, incluso de la presentación de los infantes en el templo judío. Pero estas prácticas tenían significados muy distintos de lo que es el bautismo cristiano. Por el contrario, la Biblia, cuando nos habla del bautismo, siempre nos enseña que la fe y la instrucción personal preceden al bautismo. El mismo encargo del Señor Jesucristo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, haced discípulos y bautizadles, enseñándoles todas las cosas. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41, la historia de la iglesia después de Pentecostés. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. Por tanto, sin una conciencia personal de la fe, sin una declaración personal de la aceptación de Cristo como Señor y Salvador, no es posible participar del simbolismo del bautismo. Se pueden presentar bebés, se puede orar por los bebés, pero el bautismo es la consecuencia de una decisión personal de uno. De hecho, la historia de la iglesia primitiva tampoco avala la práctica del bautismo de infantes. La primera referencia histórica que tenemos acerca de estas prácticas la encontramos en Tertuliano, en torno al año 180 después de Cristo, ya bien avanzado el siglo II. Y era para condenar una práctica incipiente en algunas comunidades cristianas. No es hasta el siglo V después de Cristo que esta práctica se instaura en el seno de la iglesia en aquella época. El problema que vamos a encontrarnos con la práctica del bautismo de infantes es que siembra una mala conciencia. La conciencia de pensar que uno es cristiano por haber recibido el bautismo, por haber nacido en un entorno familiar. Cuando la Biblia nos enseña otra cosa: ser cristiano es haber aceptado de forma personal la fe en Cristo, arrepintiéndose de uno de sus pecados, algo que un bebé no puede hacer. Por ello, también se oscurece mucho el sentido de la gracia de Dios. Esa gracia que se recibe por medio de la fe, por medio de la razón y de la convicción personal. La fe personal, la fe razonada, la fe convencida, siempre precede al bautismo. Este es el hecho, precede al símbolo. La creencia es el hecho, el símbolo es el bautismo. Por ello, la práctica común de la Iglesia en sus orígenes era el bautismo de creyentes adultos y conscientes de su fe, y por medio de la inmersión. Este símbolo, que es lo que significa la palabra bautismo, sumergir profundamente, incluso hablaba de estos tintes, estas telas que eran sumergidas en el tinte para que cogiesen su color. Ese símbolo de la sepultura y de la resurrección con Cristo. De forma que cuando alguien es bajado a las aguas, está identificándose con la muerte y sepultura de Cristo, y cuando se levanta de las aguas con su resurrección. Romanos capítulo 6, versículos 3 a 5, Colosenses capítulo 12. Lógicamente, a lo largo de la historia, no ha resultado tan importante el cómo, sino el quién en el acto del bautismo.
Es debido que a lo largo de la historia se han observado excepciones. Ha habido casos puntuales, y vamos a hablar de excepciones, no de normas, ¿vale? De excepciones, de casos puntuales donde el bautismo por inmersión resultaba inviable, ya sea por personas que estaban cercanas a la muerte, por temas de salud graves, o por falta de recursos o lugares adecuados. Lo cierto es que el testimonio visible de la fe sí se aplicaba. Quizás no siempre por inmersión, en casos excepcionales, pero sí de otros modos. De hecho, se cita la Didaqué. Didaqué se fecha más o menos en el siglo II después de Cristo, inicios del siglo II, y hay una frase que dice algo así: en cuanto al bautismo, bautizad así, en agua viva, es decir, en agua corriente, pero si no es posible, bautiza en otra agua, aunque sea estancada, y si no tienes ninguna de las dos, derrama 3 veces agua sobre la cabeza. La importancia era el símbolo que tenía que estar presente y la decisión de la persona a bautizarse, independientemente de las circunstancias que a lo mejor estaban limitando. El bautismo cristiano, entonces, podemos concluir y resumirlo diciendo que se aplica a los que han creído, no para salvar, sino para confesar públicamente y delante de la sociedad que uno ha sido salvado por Cristo. No es una necesidad de un medio para la salvación, sino que es un testimonio de obediencia al encargo que el Señor nos ha dejado. Es diferente del bautismo judío, aunque este sea su precedente. El bautismo judío, como dice Juan el Bautista, era un bautismo para arrepentimiento. Pero el propio Bautista reconocía que venía tras él Jesús, quien bautizaría con Espíritu Santo y fuego, con Espíritu y fuego. Un símbolo, el bautismo, de una vida completamente renovada por medio del poder transformador del Espíritu de Dios. Ya no es el reconocimiento de culpa, sino ahora es la novedad de vida que el Espíritu de Dios obra en nosotros. Exigir, como se da en ciertos ámbitos, otro tipo de bautismo, otro tipo de ritos para alcanzar la perfección de la fe o para manifestar la presencia del Espíritu Santo en una vida, es tergiversar la enseñanza bíblica y declarar en muchos momentos que la obra de Cristo no es suficiente para la salvación y para la vida. Ya no solo decimos a veces que la obra de Cristo no es suficiente para salvar, sino para capacitar al creyente para la obra del ministerio. Es por medio del encuentro personal con Cristo que somos revestidos del Espíritu de Dios, capacitados para toda buena obra. No hace falta un primer, un segundo o un tercer bautismo. Es el único momento, el bautismo por agua, que el creyente declara su identificación con Cristo. Y en ese mismo momento declara su propósito al mundo de ser un vaso que el Espíritu llene y utilice cada día de la vida. Ahí van a intervenir otros factores. Pero es en el momento de la conversión que nacemos de nuevo y somos nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. Y es en el momento del bautismo en agua que testificamos que la salvación es nuestra por la obra de Cristo y que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros, capacitándonos para llevar adelante toda la buena obra. Por eso, qué importante es que como creyentes en Cristo, habiendo experimentado la fe en Cristo que salva, demos este paso también de obediencia, conforme al mandato del Señor Jesucristo a los discípulos antes de partir al cielo, que les da esta gran comisión y esta seña de identidad. Si crees, bautízate. Cuán bueno sería como aquel etíope, que leyendo las Escrituras y encontrándose con Felipe, tiene que decir: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ese tiene que ser el verdadero celo de todos aquellos que han entendido que Cristo es su refugio, su salvación y su proyecto de vida. El dar un paso de decir a todo el mundo públicamente: yo quiero servir a mi Salvador, yo quiero vivir para mi Señor, yo quiero experimentar el poder transformador del Espíritu de Dios en mi vida. Que Dios os bendiga.
Dios me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. A veces surgen en nosotros muchas dudas y muchos planteamientos acerca de bautizarnos sí o no. Es que no somos perfectos. Es que mi vida no está donde debe de estar. Es cierto, nunca seremos perfectos y nunca nuestra vida estará donde debemos estar. Pero el acto del bautismo y el paso del bautismo es un testimonio que como creyentes en Cristo damos, de decir a todo el mundo: esta es mi fe, este es el camino que quiero seguir. Y es un camino de perfeccionarse día a día, un camino de ir avanzando, no un camino de perfección. Por eso este paso es un paso que todos aquellos que valoramos la obra de Cristo en nuestra vida debemos de dar. Es un acto de obediencia, quizás el primer paso de obediencia, después de creer. Es decir: Señor, quiero que el mundo sepa que quiero seguirte. Era un paso que en los primeros siglos exigía un compromiso radical, porque muchos con este paso estaban exponiendo públicamente su vida. Pero es un paso de testimonio que constantemente tenemos que dar, porque es el primer paso para decir:
Dios me ha transformado y quiero vivir para Él. Es ponernos en el escaparate, pero es un paso de obediencia. Por eso, si no has dado ese paso, si te lo estás cuestionando, hoy te invito a que lo vuelvas a reflexionar y vuelvas a pensar que si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Salvador, hay que obedecerle también por medio de ese testimonio, de comprometernos con la familia de Dios, de comprometernos con vivir el camino de Dios, con comprometernos con manifestar al mundo que hemos sido renovados por el Espíritu de Dios que trabaja en nosotros. Vamos a pedir a Dios que Él nos ayude en la toma de decisiones y en la toma de manifestar estas señales públicamente ahí donde Dios nos tiene. Padre amado, queremos darte muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque por tu muerte, por tu resurrección tenemos vida. Gracias, Señor, porque has ofrecido para nosotros esa esperanza. Y ayúdanos, Señor, a sumergirnos en ti. Sumergirnos en tu obra por medio de la fe. Sumergirnos en tu persona y en un compromiso de vida contigo. También sumergirnos en las aguas del bautismo, para dar testimonio a aquellos que nos rodean, para ponernos delante de todo el mundo y decir, Señor, este es el camino que queremos vivir. Y decirle a todo el mundo, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, el Espíritu de Dios trabaja en mí. Por eso ayúdanos, Señor, y si hay personas que tienen dudas, que tienen temores, que tienen incertidumbres, que tú también estés trabajando para traer esa convicción que solamente tu Espíritu puede poner en cada corazón. Pedimos tu ayuda, pedimos tu guía y pedimos tu dirección. Y lo hacemos descansando en la persona de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria. A ti te alabamos y te honramos en este día, en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga mucho en todo este tiempo.